Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. Galileo fue el pionero del método científico experimental, el cual le permitió crear un enfrentamiento contra las creencias preconcebidas y un pensamiento más enfocado hacia el conservadurismo que caracterizaba al catolicismo renacentista. Trató de ser lo más objetivo posible, dejándose guiar por las matemáticas, los cálculos y la observación rigurosa de los fenómenos naturales. Fue entonces un físico y astrónomo italiano que propició la revolución científica durante la época del Renacimiento. Sus estudios sobre la caída de los cuerpos sentaron las bases sobre las que Newton fundaría la física clásica. Por otro lado, tenemos la invención del telescopio en el campo de la astronomía, lo que le permitió obtener pruebas a favor del modelo heliocéntrico de Copérnico. Pese a que Galileo se había criado en la fe católica, esto no le impidió mostrar sus teorías y descubrimientos, los cuales iban en contra de la Iglesia. Tras retomar la teoría de Nicolás Copérnico, que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, la Iglesia le solicitó que no defendiera esta idea de que la Tierra se movía o sería acusado de hereje. No cejó en su empeño y siguió exponiendo públicamente sus tesis. Finalmente la Iglesia entró en escena. A pesar de que la Inquisición lo acusó de sospecha grave de herejía, y fue obligado a decir: yo, Galileo Galilei, abandono la falsa opinión de que el Sol es el centro y está inmóvil, abjuro, maldigo y detesto dichos errores. Pero cuando se puso de pie tras este alegato impuesto, musitó, y sin embargo la Tierra se mueve alrededor del Sol. Galileo Galilei estudió medicina por insistencia de su padre, pero comenzó a estudiar lo que le gustaba de forma alternativa, las matemáticas. Galilei era seguidor de Pitágoras, Platón y Arquímedes, y opositor del aristotelismo. Fue el fabricante del primer telescopio astronómico que se utilizó para tales fines. El telescopio no deformaba los objetos como los anteriores presentados, y gracias a una lente divergente daba la imagen en la orientación correcta. Gracias a él, el considerado padre de la ciencia y padre de la astronomía y la física modernas, observa que la Luna no es una esfera perfecta, sino que tiene montañas, una prueba indiscutible para desmontar la teoría aristotélica que dividía este mundo en dos. El perfeccionamiento del instrumento le llevaría a descubrir la constelación de Orión, los cúmulos de estrellas, las fases de Venus o las manchas solares. La visión de Galileo se fue deteriorando poco a poco hasta la ceguera, debido probablemente a sus observaciones astronómicas, pero lejos de ser un impedimento para su trabajo, contrató a un aprendiz para que le ayudara tanto a realizar sus experimentos como a tomar nota de los mismos. Galilei fue condenado a arresto domiciliario de por vida hasta el día de su muerte, el 8 de enero de 1642. Newton ayudó a establecer la validez de la mecánica terrestre en el espacio y a eliminar los dogmas filosóficos innecesarios. Fundó la filosofía mecanicista, en la cual explica la naturaleza como un conjunto de principios mecánicos explicables por un sistema matemático. Decía que el principal objetivo de la filosofía natural consiste en sacar conclusiones directamente de los fenómenos sin fantasear hipótesis y deducir las causas por sus efectos, hasta llegar a la causa primerísima, la cual ciertamente no es mecánica. Debido a que era religioso, llegó a decir que las irregularidades del sistema solar eran correcciones de Dios, en realidad efectos de cometas. Pues con todo esto, a la gente ya le costaba más creer en el cielo y en el infierno. La luz ya no era divina. Eso encaminó a la religión contenida en los límites de la razón a la que aspiraba Kant. Como sabemos, Newton se había interesado en muchos campos de estudio, pero uno en los que se interesó intensamente fue en los de la teología y el estudio de la Biblia. De hecho, Newton escribió más sobre esos campos que sobre ningún otro. El primer fruto del resultado de su estudio teológico fue la subordinación de Cristo a Dios y dudar de la doctrina de la Trinidad. Nicolás Copérnico. Copérnico nació en 1473 en Thorn, un pequeño puerto polaco sobre el río Vístula, cerca del mar Báltico. Fue un astrónomo polaco que nació en el seno de una familia rica de comerciantes. Cuando tenía 10 años, su padre falleció y su educación quedó a cargo de su tío materno,
un importante obispo de Polonia. Estudió en la Universidad de Cracovia, viajó por Italia y se inscribió en la Universidad de Bolonia en los años 1496 y hasta los años 1499, donde estudió Derecho, Medicina, Filosofía y trabajaba como asistente. En estos años, Nicolás Copérnico, un desconocido canón de la catedral de la ciudad de Frombork, en la actual Polonia, distribuyó un pequeño opúsculo manuscrito entre su círculo más próximo. El texto contenía, sin apartado matemático, un programa heliocéntrico que culminaría con su magnus opus, The Revolution Naevus, que apareció cuando Copérnico se hallaba ya en su lecho de muerte en 1543. Sin saberlo, su trabajo contribuiría de manera esencial a cambiar la visión del hombre respecto a su posición en el universo, a pesar de la censura a la que eventualmente se enfrentaría. En el proceso, la teoría anual del Sol se producía porque nuestro planeta gira alrededor de este. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico publicó un modelo del universo en el que el Sol, y no la Tierra, estaba en el centro. Las anteriores hipótesis se mantenían desde el siglo II, cuando Ptolomeo había planteado un modelo geocéntrico que fue utilizado por astrónomos y pensadores religiosos durante muchos siglos. Johannes Kepler es una figura clave en la revolución científica, astrónomo y matemático conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe. Kepler nació en Württemberg, Alemania, en el año de 1571. La primera ley de Kepler, también llamada ley de las órbitas, acaba con la idea mantenida también por Copérnico de que las órbitas debían ser circulares. Los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. El Sol se sitúa entre uno de los focos de la elipse. Una ley de Kepler, que se llama ley de las áreas, nos da información sobre la velocidad a la que se desplaza el planeta. La recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Para que esto se cumpla, la velocidad del planeta debe aumentar a medida que se acerca al Sol. Esto sugiere la presencia de una fuerza que permita al Sol atraer los planetas, tal y como descubrió Newton años más tarde. La tercera ley de Kepler, que se llama ley de los periodos, también conocida como armónica o de los periodos, relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tarda en completar una vuelta alrededor del Sol con sus radios medios. Para un planeta dado, el cuadrado de su periodo orbital es proporcional al cubo de su distancia medida al Sol. Kepler dedujo estas tres leyes a partir de la observación del movimiento de los planetas alrededor del Sol, y por ello, a lo largo de este apartado, hemos enunciado las leyes en relación al Sol y a los planetas. Sin embargo, gracias a ellas podemos estudiar también el movimiento de cualquier cuerpo que orbita alrededor del Sol, tales como planetas, asteroides, cometas, satélites orbitando alrededor del planeta, naturales, por ejemplo la Luna, o artificiales, como los que son hechos por el hombre.